Ok, buenos días. Hoy, 27 de noviembre, vamos a hacer las presentaciones de la actividad 4.4 y damos inicio con el grupo número 2. Sí, bueno, sí. Me quito esta pauta. ¿Este? Sí, y ahora se lo... No, por aquí abajito. Con las flechitas. Claro que sí. Con las flechas. No pasa. Haz una prueba. No pasa. Es clic sobre la presentación. ¿De ahora? Sí. Ah, sí. Ya. Ahí. ¿Listo? Listo. ¿Ya está grabando? Bueno, muy buenos días para todos. En el día de hoy vengo a presentar la actividad 4.4, modificaciones de las tareas, descripción y análisis de la secuencia de tareas del tema proporcionalidad directa, realizado por el grupo número 2, quien les habla Juliana Mantilla, nuestra tutora Paola Castro. Entonces, esta presentación va a estar dividida en 3 momentos. Iniciamos con el análisis y mejora de las tareas, continuamos con la descripción y coherencia de la secuencia de tareas y finalizo con la contribución de las tareas. Entonces, iniciamos análisis y mejora de las tareas. Cabe resaltar que en actividades anteriores se tomó la decisión de eliminar el objetivo 2 relacionado con las representaciones, pues con el fin de poder implicar estas representaciones tanto en el nuevo objetivo 1 como en el nuevo objetivo 2. Y pues las modificaciones realizadas a las tareas se enfocan en eso, porque nos dimos cuenta que siempre estábamos manejando las mismas representaciones, mayoritariamente simbólicas, y por lo tanto pues quisimos hacer esa modificación, y de igual manera en cuanto a la complejidad de las tareas. Entonces, con respecto al objetivo 1, teniendo presente que pues buscamos que el estudiante reconozca las propiedades y características de la proporcionalidad directa en situaciones de comparación, transformación y distribución, proponemos 3 tareas. Traemos nuevamente la tarea del buzo, dado a comentarios recibidos y porque pues al realizar el análisis vimos que realmente es una tarea que nos sirve para introducir el tema. La tarea 1.2, dólar americano, y la tarea 1.3, concurso. Entonces, para mostrar un poquito más claro cómo fue ese proceso de reestructuración de la tarea, presento la tarea 1.1, el buzo. Anteriormente se tenía dado de esta manera, donde se le presentaba al estudiante una tabla donde se relacionan las 2 magnitudes de profundidad y presión total, ¿sí? Y se le pregunta de cómo aumenta la presión total a partir del aumento dado en la profundidad. Pero pues veíamos que al momento de darle la tabla, pues ya el sistema de representación que solamente se iba a manejar podría ser el simbólico, no más. Entonces, con el fin de expandir esa parte de representaciones, se decidió reestructurarla teniendo los mismos datos, pero ya no se le da la tabla, sino que se le da un par de datos con el fin de que pues él pueda realizar esta representación. Así que pues la modificación como tal en el grafo de esta tarea se evidencia en esas 2 secuencias, S12 y S3, que está relacionado S12 con la representación de pares ordenados y S3 con la representación tabular. Con respecto al objetivo 2, recordando que pues ya se pasa al utilizar los modelos matemáticos que emergen de la proporcionalidad, de las propiedades de la proporcionalidad, tenemos la tarea de las bicicletas y la tarea del oso negro. Al igual que pues en las tareas del objetivo 1, la idea era enfocarnos un poco más en las representaciones. Entonces, para ello les muestro la tarea 2.2, el oso negro, que pues era un enunciado bastante largo de puro texto, con el fin de que el estudiante pues relacionara las magnitudes, que en este caso era la temperatura corporal, con el proceso de metabolismo del oso negro. Entonces decidimos reformularla de la siguiente manera, mismo contexto, lo único es que le damos la gráfica
donde contrastamos la temperatura con el metabolismo. Se le da un enunciado de que Julián afirma que el oso negro hace descender su temperatura corporal hasta los 10 grados centígrados, se supondría un 50% de su proceso químico. Entonces se le hace la pregunta de qué sucede con el metabolismo cuando la temperatura del oso se encuentra a 30 grados centígrados. Entonces, de esta manera, vemos que el estudiante tiene la necesidad de, en la secuencia 18, de analizar la representación, ¿sí? Tanto de que la gráfica pasa por el origen y todo el comportamiento y demás. Ese fue como el cambio relacional. En la segunda parte, descripción y coherencia de la secuencia de tareas. Entonces, tenemos planteado esta unidad didáctica para 4 sesiones, ¿sí? En la sesión 1 se va a dividir para 2 tareas, la tarea 1 y la tarea 2. En la sesión 2 para una sola tarea, que vendría siendo la tarea número 3, llamada concurso. La sesión 3 para la tarea 4 y la sesión 4 para la tarea 5. Entonces, cabe mencionar que en el colegio hay diferentes bloques de horas de clase, hay de 40, de 50 y de 60 minutos. Entonces decidimos enfocarnos solamente en los de 40 con el fin de que de pronto no planeemos algo extenso y que después nos haga falta tiempo. Entonces por eso vemos que hay tareas de 20 minutos, de 40 minutos. ¿Listo? Con respecto a la secuencia, se decide plantear esa secuencia, dado que en la primera tarea se busca que el estudiante reconozca esas 2 características importantes de la proporcionalidad directa, es que las magnitudes correlacionadas o ambas aumentan o ambas disminuyan, y que pues el comportamiento dado sea constante. En la segunda tarea pues es contribuir a que el estudiante identifique que es importante reconocer esas propiedades antes de desarrollar un proceso algebraico. Y por último, en la tarea 3, pues es reconocer también las características asociadas con los repartos proporcionales y la propiedad uniforme de las ecuaciones. En la tarea 4, pues ya, tarea 4 y tarea 5, es ya aplicar todas esas propiedades con el fin de desarrollar la tarea mencionada. Entonces, de esa manera, pues la coherencia de las tareas la vemos como un tipo de Gauss, porque es necesario todo lo que se aprendió en la tarea anterior para desarrollar la siguiente. Entonces, por eso vemos que en la tarea, por lo menos del buzo, es necesario los conocimientos previos, en la tarea del dólar americano, pues conocimientos previos, y lo que se aprendió en el buzo, que son las características principales de la proporcionalidad directa, y así con las demás tareas. Con respecto a la contribución de las tareas, en un primer momento tenemos la contribución a las expectativas de aprendizaje de nivel superior. Entonces, con respecto a las capacidades matemáticas fundamentales, tenemos que le apostamos mayoritariamente al diseño de estrategias para resolver problemas y a la representación. Con respecto a los procesos matemáticos, desde un inicio, desde el módulo 3, siempre somos enfocadas en el emplear, y pues todo nuestro análisis nos lleva a que definitivamente sí estamos planteando al emplear. ¿Listo? Siguiendo con la contribución a las limitaciones de aprendizaje, pues todas las tareas tienen una cierta cantidad de errores que se ven relacionados con todos los 4 grupos de dificultades. Entonces ahí viene la pregunta de por qué todas las tareas, si se supone que se aumenta en complejidad, se asocian con esos 4 grupos completos. Resulta que al momento en que nosotros planteamos esos grupos de dificultades, pensamos en el proceso de desarrollo. Por ejemplo, la dificultad 4 está relacionada con la interpretación de los datos. Entonces, eso se da tanto al inicio, al momento de leer el problema, como al final, al momento de tener los resultados de la solución. En la dificultad número 1, pues está relacionado con los conocimientos directos de la proporcionalidad directa. El conjunto de dificultad número 3 está relacionado con las representaciones y el conjunto de dificultades 2 está relacionado con el proceso algebraico. Entonces, por eso están todos ubicados. Con respecto a las expectativas de tipo afectivo, vemos que le apostamos a la expectativa de tipo afectivo número 1, donde el estudiante tiene disposición favorable para expresar la proporcionalidad directa. Y con respecto a los aspectos que afectan a la motivación, pues vemos que de la tarea 1.3 a la tarea 2.2 pues se tiene una mayor demanda cognitiva y pues genera un reto la tarea 1.3 y 2.2 porque pues es ya la finalización de cada objetivo.
Con respecto a los errores, pues en la diapositiva anterior pudimos visualizar una cierta cantidad de errores que se quieren pues atender a partir de las ayudas con una interacción ya sea grupal, estudiante-estudiante, estudiante-docente. Y por los contextos le apostamos a unos contextos auténticos. Muchas gracias.